Bueno, entonces, continuemos. El movimiento circular uniforme que nosotros vamos a estudiar es el movimiento que va a tener un objeto siguiendo una trayectoria como lo ven acá en un círculo, pero la rapidez con que se mueve en ese círculo va a ser una rapidez constante. Por eso le decimos movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a ver. Para poder aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular uniforme, nosotros necesitamos saber qué le ocurre a la aceleración en este tipo de movimiento, porque la aceleración no va a ser la misma, ¿verdad? La aceleración tiene que tener un cambio en su forma matemática, porque como el objeto aquí está cambiando constantemente su velocidad, fíjense bien, o sea, la velocidad, cuando un objeto se mueve en círculo, la velocidad no es constante. ¿Por qué no es constante? Aunque la rapidez lo sea. La velocidad no puede ser constante porque cambia de dirección constantemente. Como ustedes ven aquí, tengo el vector de velocidad 1 y el vector de velocidad 2. Ambos vectores apuntan en diferentes direcciones, pero la rapidez va a ser constante. Entonces, vamos a ver. Esta figura nos va a servir para lo que necesitamos, que es obtener una expresión para la aceleración. Ese es nuestro propósito en la clase de hoy. Entonces, vamos a tomar dos puntos del movimiento circular, este punto y este punto. El ángulo con respecto a la vertical es θ aquí y este ángulo es congruente, el ángulo formado por el vector velocidad. Los vectores de velocidad en todos los puntos del círculo son tangentes al círculo, ¿de acuerdo? La velocidad siempre es tangencial. Entonces, como aquí tengo dos veces el ángulo y es el mismo, sería dos veces θ. El radio de la trayectoria es r. La rapidez dijimos de que era constante, o sea que la magnitud del vector de velocidad 1 y el vector de velocidad 2 es la misma. Lo que cambia es su dirección. Entonces, nosotros vamos a escribir la magnitud de V1, el vector V1 y la magnitud de V2 son iguales, son constantes. Ahora, la velocidad 1 es esto. Aquí hay que quitarle la barra porque esta es velocidad. La velocidad 1 es esto y la velocidad 2 es esto. Fíjense bien, la velocidad 2 tiene una componente negativa, porque si ustedes ven acá en la figura, aquí tengo un pequeño sistema de coordenadas. El vector V1 aparece en el primer cuadrante, de manera que ambas componentes son positivas. El vector V2 aparece en el cuarto cuadrante, de manera que la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Bien, hay que tener en mente estos dos vectores, V1 y V2. Ahora bien, fijémonos en el sector circular que tenemos acá. Aquí tengo una longitud de arco que es S. El ángulo total formado entre la velocidad 1 y la velocidad 2 es 2 veces θ y r es el radio. De manera que la longitud de arco va a ser 2 veces θ por r, o sea, θ por r, pero en este caso θ es 2θ, ¿no? Entonces la longitud de arco es 2θ por r. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto? La velocidad, o rapidez, mejor dicho, la rapidez en este caso es distancia entre tiempo. Esta es rapidez, no velocidad. Entonces, la distancia corresponde a la longitud de arco, que es lo que recorre el objeto aquí, S, entre el tiempo. Bueno, entonces, el delta t va a ser 2 veces, si despejo de esto, 2 veces θ por r entre b, despejando para el delta t, ¿verdad? Y sustituyendo S acá. Entonces, bueno, si nosotros hacemos de que el delta t tienda a 0, lo que vamos a obtener es una rapidez instantánea. También lo podemos lograr haciendo que el delta θ tienda a 0. Dos formas de conseguirlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo que nosotros queremos obtener es una expresión para la aceleración, tanto media como instantánea. Recordemos que la aceleración media es el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Entonces, aquí tenemos velocidad 2 menos velocidad 1. Sustituyendo acá, recuerdan los dos vectores de velocidad, V2 y V1. Si yo resto la velocidad 2 y la velocidad 1, me queda solo la componente en Y. ¿De acuerdo? Por la resta, ¿verdad? La componente X desaparece. Este es el vector unitario J, que me indica la dirección en Y. Entonces significa que la aceleración media apunta en Y negativo, o sea, apunta hacia abajo, hacia el centro del círculo. La aceleración en el movimiento circular siempre va a apuntar hacia el centro del círculo.
Eso me está indicando este signo menos con J, que va hacia adentro. Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo tengo la aceleración media y lo que quiero es obtener una aceleración instantánea. Entonces, primero, vamos a ver. El delta t que habíamos obtenido antes, me voy a retroceder. Este delta t, 2 teta por r entre b, lo vamos a sustituir acá. Y al sustituir ese delta t acá me queda así. La expresión este 2 se va a cancelar. Tenemos esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es mi aceleración media. ¿Qué pasa si yo quiero la aceleración instantánea? Hago que el teta tienda a 0. O sea, teta se va haciendo bien pequeño, de manera que en lugar de tener una recta secante, lo que tengo es una recta tangente al punto en el círculo, ¿de acuerdo? Me queda la aceleración instantánea. Entonces, al resolver este límite para teta, nosotros recordamos de la clase de cálculo que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta entre teta, eso es 1, ¿de acuerdo? Eso es 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la aceleración aquí sería instantánea ya, ¿verdad? Aquí ya sería instantánea, hay que quitar esto. La aceleración instantánea sería menos b cuadrado entre r en la dirección de j. Este menos significa que voy en menos y. J, recuerden que va en y. Entonces, la magnitud de la aceleración instantánea sería simplemente b cuadrado sobre r. Y esto era lo que queríamos conseguir en la clase de hoy. Eso era básicamente todo. Ya con esta expresión nosotros podemos resolver una gran cantidad de problemas que involucran lo que es movimiento circular. No necesariamente el objeto se tiene que estar moviendo en un círculo completo, sino con que se mueva en una sección de una circunferencia, ya con eso nosotros podemos emplear esta aceleración, siempre que el objeto se mueva en una curva. Recuerden esto, esta fórmula la tienen que recordar siempre. La aceleración radial es velocidad cuadrado o rapidez cuadrado entre el radio de la trayectoria circular. Esto se le llama aceleración radial. Generalmente en los libros le colocan una R como su índice, aceleración a su R, aceleración radial. Entonces vale la pena recordar eso, ¿no? Esa es la aceleración radial o centrípeta, así se llama. Bueno, entonces nosotros de ahora en adelante, cuando apliquemos la segunda ley de Newton a un objeto moviéndose en una trayectoria circular, la aceleración la vamos a escribir así. Ya no vamos a poner masa por aceleración, sino que vamos a poner masa por velocidad cuadrado entre R. Así la vamos a escribir. Bueno, entonces prácticamente eso era todo lo que queríamos lograr. Ahora vamos a ver cómo aplicar esto. Les voy a compartir otra presentación. Ustedes me dicen si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Bien. Sí, sí, Entonces, estos son problemas sobre movimiento circular uniforme. Son bastante sencillos, pero hay unos que tienen un nivel más alto porque hay que hacer diagramas de cuerpo libre, hay que aplicar todo lo que hasta el momento sabemos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver. Veamos el primer problema. Los problemas de movimiento circular, algunos son del capítulo 3 y otros son del capítulo 5, porque tanto en el capítulo 3 como 5 se aborda el tema, entonces es una mezcla, ¿verdad? Capítulo 3 con 5. Esta parte del capítulo 3 y 5 se va a evaluar en la tercera prueba, no en esta segunda, sino en la tercera. Bien, entonces, veamos este ejercicio. Dice, una rueda de la fortuna de 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal en su centro. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 metros por segundo. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo de su movimiento circular, por el punto más alto de su movimiento circular? ¿Y cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda? ¿Esto de cuánto tiempo tarda una revolución? Una revolución es un giro completo, es una vuelta completa, ¿de acuerdo? En un círculo, o sea, es completar el círculo completo, eso es una revolución. Hay que irse familiarizando con esos términos, ¿verdad? De revolución y de
de revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, o sea, cuántas vueltas da en tanto tiempo. A eso se le llama revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Bien, entonces vamos a ver. Una rueda de la fortuna es esas ruedas que aparecen en las ferias, ¿verdad? Así como esto, que también se les conoce como las ruedas de Chicago, ¿verdad? Entonces, este pasajero que está aquí es un objeto, una partícula que está en movimiento circular uniforme. El radio de esta circunferencia es de 14 metros y él está experimentando lo que es una aceleración radial. La aceleración que él experimenta siempre apunta hacia el centro, no importa en qué punto de la trayectoria esté, la aceleración siempre va a ser radial, va a apuntar hacia el centro. Entonces, bien, lo primero que vamos a encontrar es la magnitud y dirección de la aceleración en el punto más bajo de la trayectoria, o sea, en este punto que está ahorita. Si ustedes quieren hacer un diagrama de cuerpo libre, lo pueden hacer, aunque en el capítulo 3 no es necesario porque solo tenemos que aplicar lo que es la definición de la aceleración radial. Entonces aquí yo veo de que sobre este hombre va a actuar el peso y una fuerza normal. Esas serían las únicas dos fuerzas, ¿verdad? El peso y la normal. Pero por ahora eso no me interesa, porque solamente voy a hacer uso de la definición de aceleración radial. Los datos que tengo son el radio de la circunferencia y tengo la rapidez con que está moviéndose. De manera que la aceleración radial es rapidez al cuadrado sobre r. Al sustituir los datos que tengo, me queda que la aceleración radial es de 3.5 metros sobre segundo cuadrado, hacia arriba. La aceleración va dirigida hacia arriba. Fíjense bien que en el movimiento circular, cuando nosotros empleemos esta fórmula, como la aceleración siempre apunta hacia adentro, a veces uno se confunde con los ejes, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno trabaja en movimientos circulares, uno utiliza coordenadas polares, ¿verdad? Pero en este caso no va a hacer falta, simplemente con palabras nosotros vamos a indicar hacia dónde se dirige. En ese caso, esta aceleración se dirige hacia arriba, ¿verdad? Por la posición en la que está el pasajero. Ahora, ¿qué pasa? La aceleración en la parte B es la misma que en la parte A, solo que hacia abajo, porque recuerden que la pregunta 2 es la aceleración en el punto más alto del movimiento. O sea, cuando el pasajero está en el punto más alto, la aceleración tiene que ser la misma, solo que va a apuntar hacia abajo, no hacia arriba, como en este caso. Entonces, ¿por qué va a ser la misma la aceleración? Porque el radio es el mismo y la rapidez es la misma, es constante. Entonces va a apuntar siempre, va a apuntar en una dirección contraria, pero va a tener la misma magnitud. ¿Y cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda? El tiempo que tarda una revolución es el tiempo que tarda en completar el círculo, la circunferencia. Entonces, por definición de rapidez constante, la rapidez es distancia entre tiempo. En este caso, la rapidez es la distancia total que recorre el hombre, que es 2pi por r. ¿Qué es 2pi por r? Es la longitud de la circunferencia. ¿Y qué es esta T mayúscula? Es el tiempo. Lo que pasa es que le ponemos T mayúscula porque este no es un tiempo cualquiera, es un periodo. Periodo se llama el tiempo que tarda una revolución. Ese es el periodo. O sea, es un tiempo, pero no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de una revolución. Entonces hay que aprenderse esta fórmula. La rapidez en el movimiento circular, el periodo se obtiene a partir de esta fórmula. Rapidez es distancia entre tiempo, distancia entre el periodo, como ven acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejar para el periodo, para t, 2pi por r entre la rapidez, que es constante, y eso me da el periodo. 12.6 segundos es el tiempo que tarda en completar una vuelta, o sea, una revolución. Es el tiempo que tarda una revolución. Bueno, entonces un problema bastante sencillo para comenzar, ¿verdad? A familiarizarse con estos términos. Bueno, vamos a analizar otro problema, ya un problema un poco más complicado porque ya es del capítulo 5 y en el capítulo 5 tenemos que emplear las leyes de Newton. Entonces, nosotros tenemos un carrito con masa de 0.8 kilogramos que viaja con rapidez constante en el interior de una pista circular vertical de radio igual a 5 metros. Si la fuerza normal ejercida por la pista sobre el centro
cuando está en la parte superior de la pista, punto B, es de 6 newton. ¿Cuál es la fuerza normal sobre el carrito cuando se encuentra en la parte inferior de la pista? El punto A. Punto B es la parte superior, punto A es la parte inferior de la pista. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un cilindro así. Es un cilindro, una circunferencia. Hay un carrito que se está moviendo en el interior. Este carrito, como ustedes ven, tiene una rapidez constante, ¿verdad? Rapidez constante, velocidad constante, no, sino la rapidez. El radio de este cilindro es de 5 metros. En la parte A, que es el punto más bajo, es donde nosotros vamos a encontrar la normal. En la parte B, que es el punto más alto, ya conocemos la normal. Recuerden que aquí, como vamos a aplicar las leyes de Newton, aquí sí tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre. En cada punto de la trayectoria actúan dos fuerzas sobre el carrito. Esas dos fuerzas son el peso y la normal. Lo que va cambiando a lo largo del recorrido del carrito por esta circunferencia, ¿qué fuerza es la que va cambiando aquí cuando se mueve? ¿Qué fuerza sería la que cambia? ¿Será el peso? ¿Qué fuerza será, Juan? La normal es una fuerza de contacto, ¿verdad? Es una fuerza de contacto. Ajá. El peso no es una fuerza de contacto. El peso es una fuerza de distancia. No importa si hay contacto o no, siempre va a haber un peso. Entonces, este carrito, vamos a ver. Cuando se está moviendo en esta trayectoria circular, su peso es el mismo, nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la normal. La normal va a ser diferente en cada punto de la trayectoria. En el punto A y B, obviamente las normales van a ser diferentes. Y eso lo vamos a ver cuando nosotros le apliquemos la segunda ley de Newton a ese carrito. En el punto B, que es el punto más alto, nosotros elaboramos el diagrama de cuerpo libre. En el punto más alto de la trayectoria, la normal y el peso apuntan hacia abajo. Pareciera extraño, ¿verdad? La normal va en la misma dirección del peso, pero eso no es nada extraño porque, como ustedes ven en el punto B, lo que está en contacto con la rueda son las llantas del carrito y la normal es una fuerza de reacción que ejerce la rueda sobre el carrito. Entonces esa normal apunta hacia abajo porque es la fuerza con que la rueda empuja el carro y lo empuja hacia abajo. El peso también tiene que ir hacia abajo. Entonces, por eso vemos de que el diagrama luce de esta forma. La fuerza normal N sub B porque es en el punto B y el peso que siempre tiene que ir hacia abajo. Entonces, ya con el diagrama yo puedo emplear la segunda ley de Newton para obtener lo que es en este caso la fuerza normal, pero en este caso la normal en el punto B ya la conozco. Lo que quiero conocer es la normal en el punto A. Entonces, venimos nosotros y empleamos la segunda ley. Masa por aceleración A sub R es la aceleración radial. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque recuerden que aquí estamos tomando solo las fuerzas verticales. Entonces, al hacer la suma de fuerzas, yo veo que ambas fuerzas van hacia abajo. Y aquí vamos a aclarar algo. Siempre las fuerzas en el movimiento circular, tanto las fuerzas como la aceleración las vamos a poner positivas hacia adentro. Todas las fuerzas que van hacia adentro del círculo las vamos a tomar positivas y las que van hacia afuera como negativas. ¿De acuerdo? Esa convención vamos a usar de aquí en adelante. O sea que ustedes ven que el eje Y positivo está para arriba, pero las dos fuerzas las ponemos positivas porque van hacia el centro del círculo, en la misma dirección de la aceleración. Bueno, entonces, despejando para la aceleración de esta ecuación, tengo esto. Masa por gravedad, que es el peso del carro, más la normal en el punto B entre la masa del carrito. Eso me da un valor de la aceleración. Esta aceleración es de 17.3 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces ya tengo la aceleración radial. Esta aceleración radial la obtuvimos en el punto B. Ahora vamos a ver qué pasa en el punto A. En el punto A yo quiero obtener la fuerza normal. Entonces,
el diagrama de cuerpo libre en el punto A es diferente al del punto B, porque en el punto A las ruedas en contacto con la rueda, el carro está encima de la rueda, de manera que la rueda ejerce una fuerza normal sobre el carro que va hacia arriba, apuntando hacia el centro, pero hacia arriba, y el peso siempre va para abajo. Entonces aquí obviamente ya todo cambia. Si aplico la segunda ley de Newton al carrito en esa posición, voy a tener una fuerza hacia arriba, en este caso la normal, apuntando en la dirección positiva porque la normal va hacia adentro, hacia el centro del círculo, y el peso va hacia abajo, hacia afuera del círculo, igual a masa por aceleración radial. De aquí despejo para la normal en el punto A. Como la aceleración ya la encontré en el punto B, esa aceleración es la misma. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar aquí los datos, la masa del carro, que es la misma, la aceleración que encontré en la parte A, y la gravedad. Y con esto obtengo la normal. Esta es la fuerza normal en el punto A, 21.7 Newton. Fíjense bien, 21.7 Newton es la normal en el punto A y en el punto B la normal es de 6 Newton. ¿Por qué será tanta diferencia? La normal es mucho más grande en el punto A que en el punto B. Es mucho más grande. En el punto, como si ustedes se fijan en el punto, me voy a ir a la figura. En el punto A, la normal es mucho más grande que en B. Va a llegar un momento, por ejemplo, ¿qué pasaría según ustedes si este carrito disminuyera la velocidad? Si fuese menos de 12 la velocidad, ¿qué le ocurriría al carrito? Si continuase disminuyendo su rapidez. ¿Qué creen ustedes que sucedería aquí? No podría completar la vuelta. No completaría esa vuelta, ¿de acuerdo? Se caería, se iría hacia abajo, porque este carrito, por ejemplo, al tener menos velocidad de giro, va a llegar un momento, si continúa disminuyendo la velocidad, que el contacto entre las llantas y la rueda se va a perder. Al perder contacto las ruedas con las llantas con esta rueda, la normal desaparece. Y si la normal desaparece, ¿qué nos dicen las ecuaciones aquí? Si la normal desaparece, me queda que aceleración es igual a gravedad. Y cuando la aceleración es igual a la gravedad, ¿qué significa? Cuando la aceleración de un objeto es igual a la gravedad, Que está en caída significa libre. que está en caída libre, exacto. Significa que el objeto está en caída libre. O sea que si las llantas pierden el contacto con la rueda, el carrito estaría en caída libre porque la aceleración sería igual a la gravedad, ya no habría normal. Entonces, para que exista fuerza normal en el punto más alto, aquí, entonces la rapidez tiene que tener un valor mínimo. Por ejemplo, en algún problema, un problema interesante sería que a mí me pidieran el valor mínimo de la rapidez, tal que la normal fuese justo para que el carrito no pierda contacto con la rueda, ¿de acuerdo? O sea que va a haber un valor mínimo de rapidez tal que el carrito pueda continuar girando, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un problema aparte, ¿verdad? Encontrar esa rapidez mínima para que el carro no pierda contacto con la rueda. Bueno, vamos a continuar entonces. Como ustedes ven, aquí ya estamos aplicando la segunda ley de Newton al movimiento circular uniforme. Vamos a continuar. Vamos a ver este ejercicio siguiente. En este problema tenemos un bloque de 4 kilogramos que está sujeto a una varilla vertical con 2 cuerdas. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden como se indica en el diagrama y la tensión en la cuerda superior es de 80 newton. Las preguntas son, ¿qué tensión hay en la cuerda inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? Calcule las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Y explique qué sucede si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. Bueno, vamos a ver por partes. Vamos a encontrar primero la tensión en la cuerda inferior. Tenemos un bloque de 4 kilogramos que está girando en un círculo. Está unido a 2 varillas.
tal y como se muestra aquí en esta figura. Entonces, aquí tenemos una varilla, que esto está fijo. Este objeto, este bloque de 4 kilogramos, va a estar girando, formando un círculo. Está unido a dos cuerdas, que ven ustedes acá. Estas cuerdas no se estiran, mantienen una longitud constante. Cada cuerda mide 1.25 metros y la separación entre estos dos puntos es de 2 metros. Entonces, primero, como nosotros vamos a emplear la segunda ley de Newton para calcular esta tensión en esta cuerda, empleando el movimiento circular uniforme también. Tenemos que fijarnos primero qué fuerzas están involucradas aquí. ¿Qué fuerzas afectan a este bloque? El bloque es afectado por ¿qué fuerzas? ¿Qué fuerzas habrían aquí en el bloque? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Serían 3, ¿verdad? Serían 3 fuerzas, ¿sí? El peso hacia abajo y las 2 tensiones en las cuerdas. Una tensión que lo empuja hacia abajo y esta tensión que lo empuja hacia arriba. Son 3 fuerzas. Aquí no hay normal porque no hay contacto entre superficies. Tampoco hay fricción porque no hay contacto, o sea, solo hay 3 fuerzas, 2 tensiones y el peso. Entonces nosotros debemos realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Porque como vamos a emplear la segunda ley, bien, nuestro propósito es obtener la tensión en la cuerda de abajo. Entonces, en la solución nosotros elaboramos un diagrama de cuerpo libre para el bloque. El bloque es el objeto que vamos a analizar. Aquí está el bloque en el origen. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Está el peso hacia abajo. Están las 2 tensiones. Llamémosle T1 a la tensión de arriba y T2 a la tensión de abajo. Este ángulo no me lo da el problema. Este ángulo yo lo obtengo. ¿Cómo lo obtenemos? Haciendo trigonometría. ¿Cómo? Ustedes se fijan en la figura. Si yo agarro aquí un triángulo rectángulo, aquí tengo un lado y otro lado sería la mitad de 2 metros, ¿verdad? 1 metro mediría este lado, este lado y este lado. Se me forma un triángulo rectángulo en el cual yo conocería la hipotenusa, que es 1.25, este lado que es 1 metro y este lado que no lo conocemos, y el ángulo teta, que es el que yo ando buscando. Entonces, ese ángulo teta lo obtengo con el coseno, ¿verdad? Coseno de teta, que es lado adyacente entre hipotenusa. De ahí despejo para teta y obtengo que teta vale 36.8 grados. Esto se aproxima a 37 grados. Bueno, entonces mi ángulo sería de 37 grados. Y tengo la tensión 1, que es 80 newton, que el problema la da. La tensión en la parte de arriba es 80 newton. Entonces, con ese diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a emplear la segunda ley de Newton. Ando buscando la tensión 2. Voy a aplicar la suma de fuerzas en Y, en la dirección vertical. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? Si me voy al diagrama, ¿cuántas fuerzas hay sobre el eje Y? Está el peso. El peso, ¿qué otra fuerza hay? Las 2 tensiones, ¿verdad? Esta tensión 1 tiene una componente en Y y esta tensión 2 tiene una componente en Y. Y ambas tensiones tienen una componente en X que apunta hacia el centro de la trayectoria. Entonces, fíjense que en el movimiento circular, algo interesante es que siempre hay una fuerza que hace que el objeto se mueva en un círculo. En este caso, la fuerza que obliga al objeto a moverse en un círculo es la tensión. En el caso del carrito, en la rueda, lo que obligaba al carrito a moverse en un círculo, ¿qué fuerza era? Era la normal, ¿verdad? Era la normal. O sea que a estas fuerzas, a las fuerzas que apuntan hacia el centro del círculo, se le llama fuerza centrípeta. Lo que apunta hacia el centro del círculo se llama centrípeta. La aceleración se llama centrípeta porque va hacia el centro. Las fuerzas centrípetas son las que van hacia el centro. ¿Cómo se le llama cuando algo va hacia afuera? Se le llama fuerza centrífuga. Si una fuerza apunta hacia afuera del círculo, se le llama fuerza centrífuga. Cuando apunta hacia el centro, se le llama centrípeta. Entonces, aquí la tensión T1 y T2 ambas van a tener componente en X, que va a ir hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la tensión cumple el papel de fuerza centrípeta. Bueno, entonces hacemos suma de fuerzas en Y.
tengo la componente de la tensión 1 que va hacia arriba en Y, la componente de la tensión 2 que va hacia abajo, por eso negativa en y el peso que va hacia abajo también negativo. Todo lo que va hacia abajo, negativo, lo que va hacia arriba, positivo. Entonces, ¿de aquí qué voy a hacer? Obtener la tensión 2, que es lo que ando buscando, la tensión en la parte de abajo. Esa tensión 2 simplemente la despejo. Despejo de esta fórmula para T2. Aquí tengo mg, el peso del bloque, la tensión 1 que la conozco y los ángulos. Eso me da un valor de tensión igual a 31 newton. Esa es la tensión en la parte de abajo. Como ven ustedes, la tensión en la cuerda de abajo es menor que la tensión en la cuerda de arriba. ¿Por qué será? Porque la tensión de arriba está soportando casi todo el peso del bloque. La tensión de abajo no. ¿De acuerdo? La tensión de abajo lo que está haciendo más que todo es manteniendo una trayectoria con un cierto radio. Pero la tensión de arriba le toca soportar casi todo el peso. Por eso es que es mayor que la de abajo. Bueno, continuamos. Las revoluciones por minuto que realiza el sistema las obtenemos primero. Para obtener esas revoluciones por minuto debemos conocer la rapidez circular, la rapidez con que está circulando ese bloque. Y esa rapidez la obtengo a partir de la aceleración radial. Aplico la segunda ley de Newton en X, o sea, en la parte radial, ¿verdad? Esta es la aceleración radial. ¿Cuántas fuerzas hay en la dirección radial? ¿Cuántas fuerzas hay en la dirección radial? Hay dos fuerzas, las dos tensiones. Me voy a ir al diagrama. Fíjense bien. X está en la dirección radial. Entonces, hacia adentro del círculo están las dos componentes de las tensiones T1 y T2 en X. Entonces, en la suma de fuerzas en X, o sea, en la parte radial, van a estar estas dos tensiones. Aquí ya no hay peso. Sustituyo. Tensión 1 en X es esto. Tensión 2 en X es esto. Ambas positivas porque van hacia el centro de la trayectoria. Esto lo igualo a masa por aceleración radial. La aceleración radial es velocidad cuadrado entre R. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como conocemos el radio 0.75 metros, acá despejamos para la rapidez. V cuadrado, despejamos para la rapidez, sustituimos los datos, R, las tensiones T1, T2, seno de 37 y la masa del bloque, y esto me da un valor de rapidez igual a 3.53 metros por segundo. Ya con esta rapidez yo puedo obtener las revoluciones por minuto. Entonces, recuerden que el periodo es el tiempo que tarda una revolución. Una revolución es una vuelta completa. Entonces, tengo la fórmula de la velocidad, la rapidez constante, o en otras palabras, el periodo, ¿verdad? Es igual a 2pi por r entre b. De aquí, si usted despeja para b, obtiene la formulita de rapidez constante. Y si despeja para t, la fórmula del periodo, ¿verdad? Entonces aquí, usted necesita esta rapidez y el radio. Con solo la rapidez y el radio, usted conoce el periodo. Entonces, ahora bien, este es el periodo, pero la pregunta es revoluciones por minuto. Aquí entra otro concepto que por el momento no vamos a profundizar en él, que es el concepto de frecuencia. 1 entre periodo se llama frecuencia. O sea, si usted primero calcula el periodo. Si divide ese periodo, 1 entre el periodo, lo que obtiene son las revoluciones por segundo, el número de vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Como aquí lo que queremos es las revoluciones que realiza el sistema son estas, ¿verdad? Entonces, en un periodo, ¿cuántas revoluciones realiza? Realiza 0.74 revoluciones en un segundo. Este es el número de revoluciones por segundo. Revolución es una vuelta, jóvenes. O sea, aquí lo que me está diciendo esta formulita 1 entre el periodo es una vuelta en un periodo. Una vuelta en un periodo. Es esto. Este es el número de revoluciones en un segundo. Número de revoluciones en un segundo. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, ahora, si nosotros queremos, porque fíjense bien, la pregunta es RPM, revoluciones por minuto. Aquí yo tengo revoluciones por segundo. Esta es una manera de escribirlo, RPM. La unidad se tiene que ver como revolución entre segundos, pero es revolución por minuto. Entonces, tengo que pasar estos segundos a minutos. Para pasar esos segundos a minutos, aplico el factor de conversión, 60 segundos es igual a 1 minuto, cancelo los segundos y me queda esto, 44.9 revoluciones por minuto. Es la cantidad de veces que completa una circunferencia en tantos minutos. Esa es RPM, es revolución por minuto. Bueno, jóvenes. Ahora bien, siguiente pregunta, ya vamos a terminar con esto. Vamos a continuar mañana haciendo más problemas. Para que la cuerda inferior pierda su tensión, la cuerda inferior es la cuerda 2, ¿verdad? Entonces, queremos que la cuerda inferior pierda su tensión. T sub 2 sea 0. Entonces, si T sub 2 es 0, aplicamos la suma de fuerzas en Y nuevamente. Pero en la suma de fuerzas en Y ya no aparece la tensión 2 porque este es 0. Entonces, si la tensión 2 es 0, ¿qué valor tiene la tensión 1? Tiene un valor de 49 newton. Como ven ustedes, al no estar la tensión 2, la tensión 1, ¿qué le pasó a la tensión 1? La tensión 1 es menor, ¿verdad? Disminuyó más bien. Y calculamos la velocidad. Al solo estar presente la tensión 1, calculamos la velocidad aplicando la suma de fuerzas en la dirección radial. En la dirección radial despejamos para la velocidad y la velocidad nos da esto, 2.35 metros por segundo. De manera que las revoluciones por minuto, fíjense bien, voy a dejar un paréntesis aquí. Si no existiera la cuerda 2, si solo existiera la cuerda 1, tendríamos esta rapidez. ¿De acuerdo? Tendríamos esta rapidez. Entonces, con esa rapidez yo puedo calcular cuántas revoluciones por minuto, con una simple regla de 3. Con una simple regla de 3, despejo para X aquí. Estas revoluciones a esta velocidad y estas revoluciones le corresponde a esta velocidad. Entonces, con una simple regla de 3, hago este cálculo. Y me queda que la cantidad de revoluciones para esa velocidad serían de 29.9 revoluciones por minuto. Así de simple. Bien. Aquí esto no afecta, las unidades no afectan, ¿verdad? Porque como aquí estas unidades se van a cancelar, por eso no me afecten nada aquí. Aquí ustedes ven que aquí aparecen minutos, aquí aparecen segundos, pero al dividir esto, las unidades se cancelan, eso no me afectó. Entonces, bien, esta es una simple regla de 3. Lo que me está diciendo esto es una proporción, ¿verdad? Estas revoluciones le corresponden a esta velocidad. Entonces yo quiero saber cuántas revoluciones por minuto corresponden a esa velocidad que acabo de encontrar. Despejo para la X y la X es la cantidad de revoluciones por minuto que le corresponderían a esta velocidad que yo encontré sin la cuerda 2. Bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por aquí. Mañana vamos a continuar. Mañana continuamos, vamos a hacer más ejercicios sobre movimiento circular. Bueno, entonces, mañana no, ¿verdad? Porque mañana es la prueba, mañana no tenemos clase. Mañana no tenemos clase. Mañana es la prueba.